Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo a través de ATV+. La Fiscalía abrió investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por, atención, abandono del cargo. Esto es lo que ha publicado el Ministerio Público. Si me lo puedes poner aquí en pantalla, te voy a agradecer, Welsi. Tenemos un comunicado del Ministerio Público donde justamente se habla de este tema. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha iniciado investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de presidenta de la República por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y o alternativamente por el presunto delito de, atención, abandono del cargo. Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República. Miren las fechas, del 29 de junio al 9 de julio del 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida. Algo que se dijo que no había sucedido, que no había pasado, pero el ex premier Jorge Otárola, en una comisión del Congreso de la República, ha dicho que las cosas no han sido así. Ha dicho muy claramente que la presidenta se hizo una cirugía plástica y ha estado fuera del ejercicio del poder, lo que ha significado una investigación ya dada por la Fiscalía de la Nación. Pero donde también hay otro tipo de problemas es dentro de las organizaciones políticas con el mismo poder ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado? En las últimas horas hubo la amenaza de la posible intervención el día de hoy al local del Partido Aprista Peruano. Esta posibilidad de poder intervenir el local del Partido Aprista hizo que haya una reacción por parte de Jorge del Castillo. Jorge del Castillo tuiteó: hace poco se intentó tomar el local del APRA con apoyo policial. Dicen que el viceministro de la época dio la orden. Santibáñez fue el viceministro que dio la orden. Hoy ascendido a ministro pretende allanar la Casa del Pueblo bajo cualquier pretexto. Los apristas no lo permitiremos, dice Jorge del Castillo. Renuncie, ministro del Interior. Justamente segundos antes de salir al aire, acabo de recibir la llamada de Jorge del Castillo, el mismo que me ha informado que ha recibido la llamada personal del ministro del Interior diciendo que los apristas deben de estar tranquilos, que no va a haber ningún operativo contra el local de la avenida Alfonso Ugarte. Pero, por si acaso, porque la política es así, los apristas han tomado sus medidas y el local de la avenida Alfonso Ugarte de los apristas está totalmente resguardado por equipos de seguridad de los mismos apristas que no van a permitir ninguna intervención dentro de su local partidario. Estas son las controversias que se están dando entre los grupos políticos y el Poder Ejecutivo. Aprovecho para indicar que el día de mañana, viernes, va a estar en nuestro programa Carla García, la hija del expresidente de la República, que está haciendo vida política partidaria y está viajando por diversos puntos del país. Sus preguntas van a poderlas ustedes enviar para que directamente puedan preguntarle a ella lo que busquen conocer, que es lo más importante, saber cuáles son las opiniones de los políticos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que significa el rol de los periodistas. Flor de María Mendoza Hernández es la actual decana del Colegio de Periodistas del Callao, que nos va a comentar sobre el tercer encuentro macro regional del Colegio de Periodistas del Perú. Flor de María, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Adelante, encantado. Bienvenida, qué guapa. ¿Cómo estás, colega? Adelante. Se están reuniendo ahora las autoridades del Colegio de Periodistas con relativa frecuencia. Han tenido una reunión hace poco en Cusco, también han estado en Moquegua, ahora están en Callao. ¿Cómo así te ha tocado ahora recibir a los colegas en la provincia constitucional? Sí, efectivamente. Gracias por la invitación. Nosotros en el Colegio de Periodistas del Perú se han venido programando 3 asambleas macrorregionales. La primera fue en el mes de mayo en Cajamarca, la segunda fue en Moquegua en agosto y ahora en diciembre me toca a mí, nos toca en el Callao. Estas asambleas se hacen con la finalidad de hermanarnos un poco más,
compartir ideas, es también una rendición de cuentas del trabajo que se ha venido haciendo, un poco también plantear proyectos. Y bueno, en esta oportunidad, la temática, los ejes que nos va a tocar desarrollar a través de mesas de trabajo van a estar orientados a estrategias para fortalecer la institucionalidad, soluciones colaborativas para problemas comunes e innovaciones en la profesión periodística. Interesante. Eso, sí. Ahora, ustedes son los decanos y son los que nos representan a los periodistas. Los periodistas, la mayoría de los periodistas no están colegiados. La mayoría de los periodistas ejercen libremente, muy diferente a otros colegios profesionales. Así es. Si no estoy colegiado y soy abogado, no puedo ejercer. Si soy médico y no estoy colegiado, no puedo ejercer. Así es. Pero si soy periodista y no estoy colegiado, no pasa nada. Ustedes, ¿cómo van a hacer como representantes de los periodistas para que esta situación pueda cambiar? Porque cualquiera que habla bonito, cualquiera que se puede expresar bien, cualquier ganapán, sale en televisión, en radio o en cualquier periódico y sin haber estudiado, sin haber pasado por la universidad, dice, soy periodista. ¿Cuándo va a cambiar ello? Justamente yo hablaba eso con un periodista en una entrevista anterior. Me dice la libertad de expresión, yo le digo, pero a ver, ¿te parece justo que cualquier persona abra su paginita de Facebook, haga sus notitas, sube sus fotitos y quiere competir con aquel periodista que se ha quemado las pestañas 5 años? ¿Eso te parece justo? No, que la libertad de expresión, eso es otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, debería haber un filtro, una institución que regule esto, ¿no? Porque esos medios de comunicación que tú dices, Ganapane, esos medios de comunicación trabajan de forma sin respeto, manchan honras, no tienen nociones de lo que es la ética, ¿no? Y entonces si quieren competir. Me parece que sí, debería darse ese peso al Colegio de Periodistas para que sea el ente que regule esta situación. Nadie dice nada. Yo que día a día entrevisto mayormente a políticos, la mayoría de los políticos, antes de salir al aire o en los comerciales, me comentan lo mismo. Qué diferente es estar aquí en un canal de televisión que ser entrevistado por periodistas del interior del país. Porque la mayoría de los periodistas en el interior del país, no digo todos, cobran por entrevistas. Y existe la mermelada, y existe la extorsión, y existe el chantaje. Los gobiernos regionales y los municipios tienen que pagarles a los periodistas para que no los frieguen, o para que hablen o para que se callen. Y el Colegio de Periodistas ve estas situaciones como de lo más normal. ¿De qué forma ustedes como directivos? Las autoridades que permiten este problema, ¿no? A veces hay estos comunicadores, ¿no?, que suelen hacer sus investigaciones, ¿no? ¿No me das? Te saco una portada gratis. Claro. ¿No? Entonces, eso se llama extorsión, chantaje. ¿Qué pasa? Que la autoridad a veces, para que nos los dejen tranquilos, caen en el juego y pagan con la plata del pueblo, ¿no? Para que, no los dejen tranquilos, ¿no? Como tú dices, sí. ¿no? Pero esto es muy común. En el interior del país es muy común. Y acá mismo en Lima. Sí. Acá mismo en Lima, en los periódicos, en las radios. Entonces, así como hay una crisis política, también hay una crisis periodística. Hay corrupción en el gremio. Hay mucho extorsionador. Hay mucho delincuente. Sí. Hay muchos que se disfrazan de periodistas para poder levantarse un billete. Y ustedes, que son los que nos representan, deberían de darnos alternativas de solución a cómo parar ello. Porque es muy bonito las reuniones de los decanos. Es muy interesante que se reúnan ustedes, pero dennos alternativas de solución. Justamente por eso nosotros hemos presentado ya varios proyectos de ley en el Congreso. Uno de ellos es la incorporación a la ley, ¿no?, la 23-22-1, que es la del Colegio de Periodistas, para incorporar a los comunicadores sociales profesionales, ¿no? Ese es uno. Claro, porque ahora las universidades están sacando a los periodistas con el título de Ciencias de la Comunicación. Claro, o sea, licenciados en Ciencias de la Comunicación. Licenciados en Ciencias de la Comunicación, no licenciados en periodismo.
¿De acuerdo? Y no hay un colegio de comunicadores. No hay colegio. Hay un colegio de periodistas. Entonces, lo que se está buscando es ampliar, que sea colegio de periodistas y comunicadores del Perú. Así es, ¿no? Eso es lo que estamos planteando, porque en realidad hay muchos, hay demasiados, y que de repente hasta en números son mayormente... Solamente de estudiantes tenemos 12.000 estudiantes de ciencias de la comunicación. Están por salir 12.000 periodistas. En promedio somos 50.000 periodistas los que ejercemos la profesión. Y colegiados, ¿cuántos son? Poquititos. Muy pocos. Por eso está bien, yo pienso de que esa iniciativa que se ha presentado para que haya una obligatoriedad, ¿no? De parte de las instituciones públicas, sobre todo. Es más, hay una ley, ¿no? La 24898, sí, que no se cumple. En el Callao, los periodistas, por ejemplo, de Espadaro, que es el alcalde del Callao, ninguno es colegiado. En la región Callao, después de mucho tiempo, está contratando recién a un periodista que sí está colegiado. O sea, las instituciones se burlan de las leyes, porque la ley dice bien claramente que solamente pueden ejercer la función de jefes de prensa, de directores de comunicaciones, ¿no? O de gerentes de comunicaciones de los gobiernos regionales o de los municipios, aquellos periodistas que sí o sí estén colegiados, pero sin embargo no lo hacen, ¿no? Entonces, cualquiera puede ejercer el cargo de funcionario público con manejo de presupuestos enormes en comunicaciones, sobre todo en los gobiernos regionales. Y sin una preparación, ¿no? Sin una preparación, exacto. A ver, yo tengo acá mi carnet del Colegio de Periodistas. Sí. ¿Ok? Esto... Del Callao. Sí, y yo soy miembro del Colegio de Periodistas del Callao. Sí, qué bueno. ¿Ok? Como hombre nacido en Lima, dije, pues, y he estado mucho tiempo en el Callao, pues me colegio en el Callao. Pero acá dice muy claramente que soy periodista profesional colegiado, ¿no es cierto? Sí. Y tengo la posibilidad y la potestad de poder ser contratado por el Estado porque tengo un título, tengo una licenciatura, un bachillerato, una maestría, un PhD, tengo los títulos. Cumples con todas las exigencias. Cumplo, sí. Pero ¿qué hacer con aquellas autoridades que se sientan en la ley y contratan a cualquiera? Esa es la lucha que vamos a nosotros iniciar ya en enero. Tenemos ya una agenda que se ha venido desarrollando durante todo el año. Ya cerramos en diciembre ya con nuestra actividad del día de mañana. Dicho de paso, quiero agradecer mucho a la Universidad César Vallejo, la sede Callao, ¿no? En la persona del doctor economista Raúl Valencia. Justamente son ellos los que están recibiendo a todos los decanos. Sí, y dime, ¿cuántos decanos van a participar? Somos 10. De la zona centro. Sí, a ver, justo he traído para no olvidarme de ninguno. Estamos Lima, Callao, Ica, Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco. Bueno, Flor de María, pues desearles suerte, éxitos, y ojalá que estos encuentros sirvan para algo, que no sean solamente reuniones para la foto, para que se encuentren los decanos, para que viajen, sino que sirvan a la institución. Sí. Porque ustedes son los elegidos por nosotros y nosotros necesitamos una buena representación por parte vuestra, si no, ¿para qué los hemos elegido? Entonces, esperemos que saquen buenas conclusiones y que se hagan respetar y que se hagan escuchar. El día de mañana justo vamos a rendir cuenta de todo lo que hemos hecho durante todo el año. Ya diciembre es una buena oportunidad, hay unas cosas que se han cristalizado ya, tenemos una buena cantidad de propuestas, ¿no? Proyectos ya para el 2025. ¿no? Bueno, esperemos que les vaya bastante bien. Te agradezco muchísimo, Flor de María. Oscar, muy gentil. Gracias por haber venido a conversar con nosotros. Y bueno, este tema de la crisis política y de la crisis periodística es bastante preocupante porque, de verdad, en los medios de comunicación, sobre todo del interior del país, pasa eso. ¿Qué pasaría si los gobiernos regionales y los municipios cortan el presupuesto de comunicaciones para todo lo que significa la prensa? ¿Qué pasaría si cortan para la televisión, ni siquiera la televisión, son los pequeños noticieros locales que hay en cada una de las estaciones de radio y televisión, periódicos, pasquines? Pues no va a pasar absolutamente nada. Ojalá que verdaderamente haya una reflexión
Y no se molesten, mis colegas periodistas profesionales del interior del país. No es que estoy en contra de los periodistas del interior del país, sino que hay que decir las cosas como son. Así como hay una crisis en los políticos, también hay una crisis en los medios de comunicación. Y nosotros somos los periodistas los que llevamos la voz de lo que significa el día a día. Somos vuestros interlocutores y somos los que estamos informando a todo el país de lo que pasa en todo momento. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con Constante Traverso, un político de izquierda con el cual vamos a hablar de temas no solamente políticos, sino también de historia. La batalla de Junín y Ayacucho, en donde Trujillo tuvo mucho que ver. Esto es Franco y Bravo. Ya volvemos. Actualmente es presidente de la Comisión Cívico-Militar de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la Intendencia de Trujillo y es hijo de la bisnieta de Andrés Rázuri. También ha escrito libros tales como Los peruanos, Historia de la exclusión social en el Perú, La izquierda en el Perú, entre otros. Constante, lo que más me ha llamado la atención, ahora que te he recibido, y te presenté, dije, hombre de izquierda, me dijiste, ya no soy de izquierda. Ya no soy. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Tan de izquierda que te fuiste a la derecha? No, a la derecha. ¿Te diste toda la vuelta? No, me hago toda la vuelta. Simplemente yo soy un militante y fundador de Izquierda Unida con Alfonso Barrantes. Una izquierda decente, seria, ¿no? Justamente en el Partido Socialista están generales del ejército peruano como Leonidas Morales Bermúdez, como Jorge Fernández Maldonado, como Enrique Bernales. Leonidas Morales Bermúdez no, Leonidas Rodríguez Figueroa. Exacto. Morales Bermúdez fue el felón que tuvo problemas justamente con Leonidas. Discúlpame, fue un lapsus. No fue Leonidas Rodríguez Figueroa. Oyuco. El Oyuco, hablaba quechua perfectamente. Claro, Entonces, yo soy de esa izquierda decente, romántica, ¿no? Con gente de primera, ¿no? Enrique Bernales era de mi partido, ¿no? Fernández Sánchez Albavera. Estás hablando de una izquierda decente, o sea, la izquierda actual es indecente. No, esto yo no le puedo llamar ni siquiera izquierda. ¿Por qué? ¿No? Porque es una izquierda que está ligada a la corrupción, haciendo alianzas indebidas, sin una formación política clara y precisa. Estamos en un mundo donde ya pues, no puedes declararte marxista, leninista, maoísta, porque no existe. Pero si es, cada quien es libre. Bueno, cada quien es loco, ¿no? Cada quien tiene o tonto, pero sí. Pero ahorita voy a volver al tema político contigo, pero quiero entrar al tema histórico. Sí. Tú eres un hombre que escribe de historia. Trujillo está reclamando históricamente una mayor presencia, valga la redundancia, histórica en lo que significó el triunfo de Perú en 1824 con la consolidación de la independencia a través de las batallas de Junín y Ayacucho. Hay que recordar que Trujillo era la sede del gobierno en ese entonces, que Trujillo recaudó mucho dinero, que Trujillo, hombres y mujeres, ayudaron a la causa. Prácticamente el gobierno salió de Lima y se fue al norte y desde ahí se organizó la campaña de tal forma que Junín y Ayacucho fueron los que consolidan nuestra independencia. Pero un poco que la historia se olvida de los trujillanos. Así es, no solamente se olvida, Oscar Eduardo, sino el lunes es el 9, es el día de la batalla de Ayacucho, contra 200 años, y yo digo, la mayoría de peruanos, yo diría el 70% más, no sabe por qué es feriado. No hay ninguna difusión, o sea, no se explica que el 9 de diciembre se siguió la independencia del Perú y de América del Sur. O sea, es una cosa increíble que el gobierno no haya hecho una gran campaña y una gran celebración, una gran conmemoración por este acontecimiento. Nosotros los trujillanos tenemos una frase, decimos, sin 29 de diciembre de 1820 no habría 28 de julio de 1821. ¿Y por qué lo decimos? Porque desde el 29 de diciembre todo lo que era la intendencia de Trujillo, que era un tercio del virreinato que abarcaba desde Pativilcas, incluyendo Guayaquil y todo el nororiente, fue libre, nunca más fue administrado por los españoles. En cambio Lima no. Lima el 29 de junio de 1823, en la Plaza de Armas de Lima, fusila a José Olaya. Sí, pues. Entonces había una inestabilidad tremenda. Los españoles entraban y salían de Lima como de su casa.
Ahora, son muchos los ejércitos de otras naciones también y son generales, no solamente latinoamericanos, sino europeos, los que intervienen en estas batallas. Y una de las frases que más me gusta de estos momentos épicos es aquella que creo que grafica muy bien el tema de la constancia de los peruanos. Soldados, de los esfuerzos de hoy pende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria coronará vuestra admirable constancia. Así es. Y eso es lo que hemos tenido los peruanos. Así es. Constancia. Constancia. Pero una constancia que se centra en el norte peruano. En Trujillo nació el regimiento de caballería húsares del Perú. El Perú. Que venía de un regimiento que lo formó... Bolívar lo cambia por húsares de Junín a raíz después de la batalla. triunfo. Pero antes ya Ribagüero le habían puesto de nombre Regimiento de Caballería Húsares de la Unión. Y Bolívar le cambia a Húsares del Perú. Y después de la batalla de Junín, yo creo que también un egoísmo de Bolívar, lo dice Regimiento de Caballería Húsares de Junín, debería de seguir llamándose Húsares del Perú, porque es un regimiento de peruanos. El triunfo de Junín, Óscar Eduardo, es netamente peruano. Las tropas colombianas y las tropas venezolanas se retiran por orden de Bolívar. Y mi antepasado Andrés Errázuriz cambia la orden, el desobediente Errázuriz cambia la orden y en vez de decirle a Isidoro Suárez, que era un comandante argentino, que se retire, le dice hay que atacar, se ataca y se gana Junín. Claro. ¿No? Entonces es un triunfo totalmente peruano, totalmente norteño. No somos los norteños los que triunfamos en Junín. Y eso no nos quiere reconocer la historia. ¿No? Yo traigo documentos acá, que mira, este documento que es poco conocido, ¿no? Este es uno documento que recopila Valera Orbegoso, ¿no? Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, un documento, tú ves, los ministros principales del Ejército y Hacienda, del Estado Independiente de Trujillo. El Estado Independiente, o sea, Trujillo como Estado Independiente, o sea, como si no fuese parte del Perú. No, no, acá dice otro, ¿no? Como parte del Perú, ¿no? Acá dice, todo es como del Perú, sí, pero es un Estado independiente, porque todo el resto del Perú estaba todavía bajo la dominación española. Lo que pasa es que lo que nos han enseñado de historia en el colegio, tiene mucho de tergiversación, de cuento y de mentira. Por ejemplo, la presencia de San Martín, la presencia de Bolívar. San Martín, el gran libertador. Bolívar, el gran disociador. Así es. Porque al final, más que bien, nos hizo daño Bolívar. Por supuesto, volvamos a una cosa muy importante, que yo la tengo que, así como digo lo del fusilamiento de José Olaya, también te digo, nosotros teníamos la Constitución de 1823, que la redactó y se inspiró en la Constitución norteamericana, ¿no? Y fue la primera Constitución liberal. No, nadie se habla de liberalismo, que esa fue la ideología. Ahora que todos los partidos no tienen ninguna ideología y que son empresas electorales, ahora no se habla de eso. Esa Constitución formada por José Faustino Sánchez Carrión, que era el primer liberal, diría yo, en el Perú, ¿no? Fue cambiada por Bolívar en 1826 con la Constitución vitalicia, donde se rompe todo el concepto liberal. Esa Constitución de 1823 permite dar a Bolívar el decreto de 1824, donde señala la pena de muerte para funcionarios públicos corruptos. Sí. Eso debíamos de volverlo a poner. Eso debería ponerse en vigencia. En vigencia inmediatamente. ¿No es cierto? ¿No? Como en la China. Claro. Ahorita, por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva le han encontrado una coima de 17 millones de dólares, le han perdonado la vida, no lo han matado, pero le han dado cadena perpetua. Mira, pues. ¿No? Entonces, esos temas que... ahora, Bolívar nos hizo mucho daño porque por él existe Bolivia. Claro, también sacó Ecuador. Nos cortó Colombia, el Tahuantinsuyo, que era de este tamaño, con Bolívar se reduce, porque él genera la Gran Colombia. Así es. Y era un pata rayado, porque nos libera y luego nos declara la guerra. Así es. Imagínate, el primer almirante peruano, Guise, muere en Guayaquil en la guerra con Colombia, con Bolívar. O sea, él estuvo acá y después nos ataca y nuestro primer almirante era un venezolano recontra Coca-Cola. Así es. Sí, era... No, hay más que él ya era era, yo diría, un Napoleón, un liberal napoleónico. Napoleónico, ¿no? cierto. Entonces él quería ser emperador de los Andes. Por supuesto, la misma educación que tuvo por parte de
Simón Rodríguez, su mentor, sí. ¿no? Que era un hombre napoleónico, que Así era un es. hombre que había estudiado en Europa, Claro. que influye justamente en Simón Bolívar, hace que el Perú sea desmembrado. Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Así es, por su ego, ¿no? Por su ego. Por Su ego era tan grande, ¿no? inmenso. Y era un caraqueño, pues, con un carácter muy especial. Nos destroza a 2 líderes peruanos. Los llama traidores y los condena, a Ribagüero y a Torretagle. ¿Por qué? Porque eran los únicos que podían quitarle el liderazgo. Claro. Torretagle había independizado todo el norte, ¿no? Y era una figura, y tenía que destruirlo, porque él quería reinar, él quería Claro, ser... lo que pasa es que los orígenes, era el marqués de Torretagle. Claro, el marqués. Tenía orígenes nobiliarios, Así tenía es, títulos así es. nobiliarios, Sí. porque tenía ascendencia española. Lógico, ya era el 4º virrey, ¿no? O sea, ya era un Claro. criollo. era un Es más, criollo. la actual sede de Ahí es, Relaciones Exteriores era su casa. Así Es el Palacio de Torretagle. Nosotros hemos exhumado los restos de Torretagle que estaban en el cementerio Prevístero Maestro, abandonados en 2 nichos, y había un decreto del presidente Belaúnde de los años 60, o sea, 50 años atrás, que disponía que los restos sean llevados a Trujillo y colocados en la iglesia La Merced. Pero hablamos con Monseñor Cabrejos, que es el arzobispo de Trujillo, y nos permitió que se lleven los restos a la cripta de la catedral. Hoy Mariana Echenique y Mariana Echeverría y José Bernardo de Tagle y Portocarrero, marqués de Torretagle, reposan sus restos en la cripta de la catedral de Trujillo. Qué interesante, qué interesante. Lo llevamos el 29 de diciembre del 2020, cumpliéndose los 200 años de la independencia trujillana. Ahora, este bicentenario, que debimos celebrarlo en el año 21, se ha postergado para el año 24, pero es un bicentenario que prácticamente ha pasado desapercibido, Así no pasa es, nada. Óscar Eduardo. Cuando en otras naciones es el Caramba. bicentenario, Dios mío, Caramba. es mejor que la Copa FIFA Claro. o que las Olimpiadas. Acordémonos de los 150 años que celebró el gobierno del general Velasco. Así es, Fueron apoteósico, el sexquicentenario se hizo en la Pampa de la Quina. Era una cosa increíble. Llegó Banzer de Bolivia, todos. llegaron casi El rey todos. de España. Exacto. Porque ese es un tema también que acá no es recordar el bicentenario, no es una venganza o recordar mal a los españoles. Nuestra cultura es iberoamericana. Por supuesto. Nosotros tenemos toda la cultura española, Así es. el idioma y las costumbres, Así ¿no? es. Tú vas a un pueblo de España y haces un pueblo en la montaña y comparas con cualquier pueblo de nuestro país, son exactamente Por ejemplo, las iguales. Semanas Santas en los pueblos de España son las Semanas Santas que tenemos en el interior del país. Igual. Vas O sea, a Toledo, vas a Sevilla, vas a Madrid así y es. parece que estás en el barrio. Sí. ¿No? Entonces, sí, por supuesto. Y entonces yo te digo, tenemos que asimilar eso también, ¿no? En estos 200 años, definir que nuestra cultura es iberoamericana, ¿no? Definir eso claramente. Respetamos la cultura quechua, la cultura aymara, ¿no? Todas esas culturas, pero hay que saber que en toda América del Sur hay una cultura iberoamericana. Es la izquierda en el Perú, entre el dogma y el sectarismo, Sí, es muy una libre. historia que no ha concluido. Sí. Ahí tienes a 4 líderes de la izquierda, tal vez si te falta uno, ¿Cuál? un nacionalista, ¿Cuál? Isaac Humala. Es una izquierda que ha llegado al poder. Sí, pero una izquierda... Es una izquierda que no te gusta. No. Y yo te voy a Porque, decir, mira, Mariátegui tiene una línea, Ah. el Partido Comunista. Víctor Raúl tiene otra línea, el Partido Aprista. Así es. Y en el caso de Isaac Humala, así no se le quiere reconocer, tiene otra línea. es una línea... La línea nacionalista, si se quiere. ¿Cómo le llama él? Etnocacerista. Etnocacerista. ¿no? Entonces, pero yo considero que González Prada, porque es un anarcosindicalista, Claro. y es el primero que empieza a pensar en el Perú después de la guerra con Chile. ¿No? Él es el primero que empieza, ¿no? Y él va a influir en Mariátegui y en Haya, ¿no? Porque los dos Claro. van a nutrirse del mensaje de González Prada. Célebre frase la de él, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder. Así es. Cosa que no se ha Y lo otro, donde pongo el dedo sale la Sale pus. la pus. Ese es, pero No, es patético. patético. ¿No? Y Mariátegui funde el Partido Socialista. Claro. No funde el Partido Comunista. Claro, el socialista. Rabines lo cambia. Así ¿no? es.
porque él era un socialista. Eudoxio Rabines, Sí, que Eudoxio. también estuvo con el APRA, todo un personaje. Sí, es un personaje Había muy sido el abuelo controvertido. de Jaime Chincha. ¿Sí, verdad? ¿Ah, sí? Sí. No sabía Sí, eso. había sido su antepasado. Bueno, Aldo Mariatti, que también es nieto de ¿Qué culpa Mariatti. tiene Mariatti? Geraldito. No, pero Mariatti era un socialista, no llegó a Moscú. Claro. Él se incluyó de las teorías italianas. Entonces, por eso él tenía varias contradicciones con la lucha de clases. No, Mariátegui era muy controvertido a tal punto que le acepta el viaje a Europa a Augusto B. Leguía, del cual era opositor. Entonces es prácticamente una beca por el mundo. Ahí conoce a Ana Chiappe en París, se enamora, se casa, pero prácticamente se deshizo del enemigo con un lindo viaje a Europa, ¿no? Así es la política. Así es la política. Así es la política. No, y Haya funda, te voy a decir que Haya, yo no sé, mire, tengo entendido que en estos momentos, hace unos años, en la crisis económica, el mensaje, la doctrina de ella fue leída, ¿no? Por la interpretación económica que hace, que utiliza también, porque ella en los primeros años dice que él es marxista, pero no es comunista, porque el marxismo es comunista si aplicaría el leninismo. Claro. Es otra su doctrina, el indoamericano. No, ella para mí, te voy a decir yo, es brillante. No, sí, es claro, un pensador de primera categoría, por supuesto, del cual debería de estudiarse pero en las qué universidades. bueno que un hombre que ha estado en las izquierdas reconozca estas virtudes de un dirigente como Víctor Raúl. Constante, te agradezco. Sí. Qué pena que no. Bueno, tengo que terminar con una frase. Aquí traía la entrevista, la biografía de Bolívar, ¿no? Sin Trujillo, el norte y Huamachuco, no hay triunfo en Junín y Ayacucho. Ay. Gracias, Constante. Ha sido un gusto el haberte recibido. Muy gentil, muy gusto. amable. Y con esto me despido, te cuento a ti y le cuento a todo el público que el día de mañana va a estar la hija de Alan García. Ah, qué bien. Carla va a estar por acá, así que se van a poder comunicar con nosotros para poderle hacer... Ojalá que el APRA vuelva a ser el APRA de los años de Haya, ¿no? Esa APRA valiente, combativa, rebelde. Haya cobró un sol. Sí, pero en fin. Yo lo entrevisté. Nos van a acusar de búfalos, hermano. Ese tiempo que... Mejor, ya no elogiemos a Víctor Raúl. No, pero señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana nos juntamos nuevamente de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. Soy Oscar Eduardo Bravo, les pido a Dios que pasen muy buena noche, que Dios me los bendiga.